El día de hoy hablaremos acerca de la proyección ortogonal. Pero antes nos preguntamos lógicamente qué es una proyección ortogonal. Una proyección ortogonal no es más que una sombra, la cual siempre tiende a ser perpendicular. Tenemos el caso de Pepito. Supongamos que él es el vector A y la base sería el vector B. Entonces, la sombra de Pepito tiene que ser perpendicular a esa base B. ¿Qué quiero decir con perpendicular? Que da exactamente 90 grados con la base. Entonces, esos puntitos rojos, los cuales yo le estoy agregando en la parte de abajo, serían la proyección ortogonal, en este caso de A sobre B. ¿Y para qué nos va a servir aplicar todo esto en el GeoGebra? Para poder representarlo gráficamente. Ahora mencionaremos los dos tipos de proyección que son bastante interesantes. El primer caso es la proyección de A sobre B. En la proyección de A sobre B tenemos un vector A y un vector B como se muestra en el ejemplo. Si nos dice que es de A sobre B, quiere decir que para nosotros la base va a ser B. Entonces, la línea perpendicular que yo voy a trazar va a ser desde el punto de donde está la flecha del vector A hacia la base, que sería el vector B. Nos damos cuenta que se forma exactamente un ángulo de 90 grados. La distancia que va a tomar desde el punto inicial del vector A hasta la línea perpendicular, esa sería nuestra proyección de A sobre B. Ahora, como nos damos cuenta, esa flecha es mucho más pequeña que el vector original B, entonces a eso lo llamaremos contraer. Siguiente caso tenemos la proyección de B sobre A. Tomaremos el mismo ejemplo anterior, pero en este caso nos pide que la base sea A. Entonces, lo que haremos será trazar una perpendicular desde el punto final de la flecha del vector B hacia la base, que en este caso es el A. Como nos damos cuenta, va a ser un ángulo también perpendicular con la base. Pero en este caso nos faltaría espacio para poder llegar hasta esa línea perpendicular. Entonces, completamos con una flecha más y a eso lo llamamos proyección de B sobre A. Como nos damos cuenta, el vector A no ha sido suficientemente extenso para poder llegar hacia esa perpendicular, entonces a eso lo llamaremos dilatar. A continuación vamos a ver las fórmulas principales que son de la proyección. En el primer caso está la proyección del vector A sobre el vector B. Nos damos cuenta que el vector que más repite es el vector de la base. Entonces va a ser el vector A por el vector B sobre el vector unitario de B al cuadrado por el vector B. La siguiente fórmula nos damos cuenta que como la proyección es de B sobre A, el vector que más va a repetirse será el de la base, que es el vector A. Bien, ahora resolveremos el ejercicio anterior usando el GeoGebra. Vamos a trazar un vector en esta parte de acá. En este caso nosotros vamos a empezar desde el punto de origen hacia cualquier punto. Y lo que nosotros podemos hacer es modificarlo. Tomamos ese punto y le colocamos, en este caso, yo quiero que sea el vector 1, menos 2. Le damos Enter y automáticamente nos aparece de esa forma. Ahora colocamos el segundo vector desde el punto de origen hacia acá e igualmente lo modificamos y le colocamos el 4,3 que nosotros necesitamos. Bien. Esto se puede modificar de esta manera solamente porque estamos desde el punto de origen y como este lado es 0,0, entonces prácticamente al vector no lo va a afectar en nada. Bien. Entonces, para poder realizar la proyección ortogonal, como dije antes, necesitamos que sean perpendiculares. Vamos a buscar la parte de perpendicular para el primer caso que nos decía del vector U sobre el vector B. Decíamos que era el punto final del vector U sobre la base, que es el vector B. Automáticamente nos aparece esta línea. Y lo que necesitamos hacer nosotros es trazar una recta que vaya desde A hacia B. ¿Con qué fin? Para poder observar esta parte de acá, que nosotros sabemos bien que al ser perpendicular con esta base, va a ser la proyección ortogonal. Entonces, primero vamos a necesitar intersectar esas dos rectas para poder hallar el ángulo.
Entonces ya nos aparece acá la letra. Podemos, bien, lo que vamos a hacer, seleccionar el ángulo y automáticamente nos sale el ángulo de 90 grados. Bien. Puedes desplazar las letras para donde sea tu mayor conveniencia. Bien. Y esto, si gustas, lo puedes dejar ahí o también lo puedes ocultar. Te vas a esta parte de acá y le das en invisible. Seleccionas lógicamente, tienes que seleccionar lógicamente ese ángulo. Te vas acá y le das en invisible. Bien, porque ya nosotros sabemos que este cuadradito son 90 grados. Entonces, lo que necesitamos ahora nosotros es trazar una recta por acá. Porque lógicamente nuestra vector, se dan cuenta, está de manera opuesta a los ejercicios que yo había dado antes. Entonces nuestra proyección va a salir de una manera inversa. Pero para no trazar esa recta, nosotros vamos a hacerlo de manera más sencilla. Vamos a seleccionar un deslizador, lo vamos a colocar por acá, le colocamos una letra R y de incremento le coloco 0.01 para que sea mucho más preciso. Bien. A este deslizador le puedes colocar el color que tú quieras. Bien, vamos a elegir un verde. Bien. Y para que se relacionen ambos, necesito multiplicar ese R por ¿quién? Por la base, que es el vector base que yo necesito, por B. Automáticamente nos sale nuestro vector proyección. Lo que tenemos que hacer es dar exactamente hacia ese punto. Damos exactamente hacia ese punto y esa será nuestra proyección. Bien, entonces hasta ahí ya dimos con ese punto. Si gustan pueden cambiar el color de ese vector al mismo color de su deslizador y vamos a colocar el W por acá. Y a ese W ustedes lógicamente también le pueden colocar nombre. Te vas a esta parte de acá, nombre y valor, y ahí automáticamente te salen sus valores. Sería menos 0,32 y menos 0,24. Si gustas, en esta parte de acá puedes presionar para que aparezca y desaparezcan las rectas que has estado colocando. Ahora en el segundo caso vamos a hacer lo mismo. Trazaremos una perpendicular que vaya desde este punto hacia el vector B. Nos sale ahí la perpendicular y al igual que en el caso anterior vamos a trazar una recta que vaya desde A hacia B. ¿Con qué fin? Para ver que esta parte sea perpendicular, pero para que nos salga el ángulo ya sabemos que tenemos que intersectarlas, esas dos rectas. Bien, ya tenemos entonces ese punto. Lo que necesitamos hacer es el ángulo. ¿Se dan cuenta? Eso también es 90 grados. Entonces, igual que en el caso anterior, vamos a tapar los 90. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Exacto, otro deslizador. Vamos a colocarle una letra S con un incremento de 0,01. Bien, vamos a cambiarle a un color más intenso. Por ejemplo, yo quiero un rojo, bueno, rosado. Bien, ¿y cómo lo relaciono? Multiplicando ese vector S, aquí en entrada, ese vector S, por el vector de la base, que sería el vector U. Le damos Enter y nos aparece automáticamente ese vector. Vamos a cambiar el color de ese vector, el color de mi deslizador. Bien, y tiene que llegar exactamente hasta ese punto. ¿Ven? Ahí llegó. Menos 0,4.
Ahora vamos a darle nombre. Quiero que salga el nombre del valor menos 0,4 y 0,8. Entonces, esas serían las proyecciones que tenemos. Proyección de U sobre B y proyección de B sobre U. Ahora vamos a comprobarlo en nuestra diapositiva anterior con la fórmula original. Bien. Entonces, regresando a nuestra fórmula original, comprobamos en el primer caso, se dice que multiplicando nos da menos 0,32 a menos 0,24, como vimos en el caso del GeoGebra. En el segundo caso, también se da de menos 0,4 al 0,8. Y ahí comprobamos entonces que tanto usando la fórmula como el GeoGebra, podemos hallar la misma respuesta. Espero que haya sido de su agrado. Eso es todo por hoy. Gracias.